Papa Francisco ha muerto a las 7:35 hora de Roma. Nada hacía prever todo esto. Ayer fue e incluso celebró las Pascuas en el Vaticano y en este momento es título de los principales portales de noticias del mundo. Un papa que tiene varios fenómenos y si me puedes dar pantalla, querido Javi, me parece que hay que entenderlo desde perspectivas diferentes. Nunca apoyó el aborto, eso está claro, pero sí fue de los que hizo gestos hacia las minorías, hacia las mujeres y hacia los débiles bastante fuertes. Por tanto, mirarlo desde el punto de vista de lo simple, que puede ser no estar de acuerdo en uno de los puntos, no achica el resto. Creo que tampoco fue agradable para muchos que fuera argentino. Y eso también era explotado permanentemente. No convocó a su feligresía en Chile, donde enfrentó preguntas sobre el tema Caradima, de los cuales no supo salir de manera inteligente. Sin embargo, sus miradas desde lo internacional y sus hitos desde lo actitudinal genera que en este momento haya muchísima conmoción. Desde ahí es donde nos vamos a parar para tratar de analizar esta mañana, una mañana llena de noticias, de un fin de semana extendido, donde estoy con mi compañero favorito, mi amigo Sebastián Flores Muga. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Oye, impactante noticia que nos sorprendió a muchos quienes nos despertamos. Fue lo primero que supimos a las 7:35 de la mañana, hora local. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. De esa forma anunció el Vaticano la muerte de Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco a secas. No es Francisco I, es Papa Francisco. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco, Nicolás. ¿Eso qué dice? ¿Quién lo dice? Al infinito amor, misericordioso del Dios unitrino, dijo el cardenal Farrell, que fue quien dio esta noticia. El Papa Francisco asumió en marzo de 2013, luego que Benedicto XVI renunciara al papado. Un papa que estuvo mucho tiempo en complicaciones respiratorias la última semana. Estuvo ingresado al hospital Gemelli más de un mes hasta que los médicos le dieron de alta el pasado 23 de marzo, pero aún así estuvo muy delicado de salud. Sí, no estaba bien. Y su fallecimiento 24 horas después de que apareció en la Plaza San Pedro del Vaticano con motivo del domingo de Pascua. Ese día salió en silla de ruedas, saludó desde el balcón a la multitud que lo vitoreaba y dio las felices Pascuas. Paradójico que el día después del domingo de resurrección, cuando Jesús vuelve a la vida, después de ser crucificado un viernes, y en la madrugada fallece el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, sí, el Papa argentino, lo cual me acuerdo del 2013, ¿te acordás cuando lo nombraron? Fue muy impactante, sí, que fuera latinoamericano primero y argentino segundo. Bueno, dijo en una entrevista a Infobae, dijo, le pedí al Señor que no me agarre inconsciente de la muerte. Esa fue su declaración sobre el tema. Él sabía que iba a venir. Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un camino muy grande para el encuentro con Dios. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Así se definió en camino a sus problemas de salud. Un papa que está siendo despedido en Buenos Aires en varios puntos. Estamos con imagen. Había imagen del Vaticano y 7 días de duelo nacional en Argentina, por supuesto. Rápidamente empezaron a llegar miles de feligreses hasta la Plaza San Pedro, apenas supieron la noticia, para darle el último adiós al Papa argentino. Vi gente llorando en la calle mientras la multitud se agolpaba en la Plaza San Pedro. Cuenta David Giglione, reportero de la BBC, que está en este momento allá. El último funeral de un papa, Nico, fue un papa en funciones, porque recordemos que Benedicto XVI renunció al puesto, después falleció. Fue el de Juan Pablo II en abril de 2005, que contó con la asistencia de más de 4.000 personas. Francisco I, o Francisco a secas, perdón,
era un papa particular, no solo porque era argentino y era hincha de San Lorenzo y tenía toda la pachorra de venir del país trasandino, sino porque que también fue un papa que fue particularmente austero. De lo primero que sorprendió de él cuando asumió el cargo más alto posible en la Iglesia Católica fue que iba al casino y almorzaba con el resto de funcionarios del Vaticano. No pedía que le llevaran. Como uno más. O sea, tenía un discurso austero, privilegió siempre el fondo, odiaba mucho la forma y tuvo un discurso muy anti... ¿Cómo se llama lo contrario a austero? Cuando uno acumula y es ostentoso. Contra la ostentación. Pero sí, hay una palabra. Ostentoso. ¿Abajista? No, po. ¿Era un papa bajista? Era un papa austero. Es la palabra correcta. Esa es la definición. Pero bueno, se destacó por su inclinación inglesa austera, pero siempre él no lo pasó bien en el Vaticano. Tuvo que enfrentarse a recios grupos conservadores que suponían a sus ideas progresistas dentro de lo posible de ser progresista dentro de esta institución milenaria que es la Iglesia Católica, a favor de abrir la iglesia a parejas del mismo sexo y la participación de mujeres en altos cargos de la iglesia. Fue el primer papa procedente de América o del hemisferio sur, y desde la muerte de Gregorio III, nacido en Siria en 741 después de Cristo, que no había un papa de Roma en Europa. Enemigo de la opulencia. Opulencia es la palabra que está buscando. Ahí me tiran. Opulencia. También fue el primer jesuita en ser elegido para el trono de San Pedro. Históricamente los jesuitas habían sido vistos con recelo por Roma. Y bueno, fue el primer papa que vino a Chile desde Juan Pablo II. ¿Te acordás cuando vino a Chile el 2018? Sí. En enero de 2018. Estuvo en Santiago, estuvo en Temuco y estuvo en Iquique, donde no fue mucha gente. Pues uno de los cuadros más tristes de su visita. Dio cuenta de que la Iglesia Católica había perdido mucha fuerza en nuestro país, a propósito de los casos de abuso sexual a menores, que también marcaron que mucha gente se desafiliaria de la religión católica. Ahí es cuando el momento donde el Papa recibe una pregunta que es clave, es por parte de Matilde Burgos, que le consulta por el encubrimiento de abuso sexual de la Iglesia Católica. Y el Papa dijo de que esa pregunta había sido importante para comenzar el inicio de una indagatoria. Fue al final cuando respondía esa periodista, ¿se acuerda? Al final de la misa en Iquique. Entonces, frente a la redacción pasa algo. El viaje de vuelta me ayudó bastante a ver, y cuando llega pensé, recé, pedí consejo y decidí mandar un visitador apostólico, el cual destapó lo que yo no sabía. Fue una ayuda. Yo me siento ayudado por eso, dice sobre la pregunta que le hace Matilde Burgos en la visita, donde le dice: Papa, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al ministro Barros? Ante eso el Papa respondió: el día que me traigan una prueba voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia, está claro, y eso se desató una ola de críticas y después la posterior investigación. No, y después el Papa incluso pidió disculpas porque no tenía todos los antecedentes del caso, mandó una carta y se disculpó con las víctimas de Caradima. Dijo aquella vez, el caso del obispo Barros es un caso que lo hizo estudiar, investigar, trabajar mucho, y no hay evidencia de culpabilidad, más bien parece que no se van a encontrar. En base a ese no haber evidencia, que yo espero alguna evidencia para cambiar de postura. Si no aplico el principio jurídico, ninguno es malo, a no ser que se pruebe. Ahí está la palabra prueba, que yo creo que me jugó una mala pasada. Debo pedir disculpas porque la palabra prueba ha herido a muchos abusados. Yo tengo que buscar la evidencia y pido disculpas. Es una herida que provoqué sin quererlos, y a mí me hace doler mucho porque en Chile recibí 2 víctimas. No, acá me dice nuestro editor, al cual si dice algo yo me alineo. Dice que no fue Matilde Burgos quien le hizo la pregunta, fue una periodista de la Bio Bio. Yo tengo una confusión. Tengo la sensación de que Matilde Burgos también le hace una pregunta, ¿no? Sí, Matilde Burgos Matilde Burgos reportó mucho tiempo, fue periodista in situ en Vaticano. No, fue Nicole Martínez la que le dice lo del obispo Osorno y el obispo Barrios. Nicole Martínez de Radio Bio Bio. Tiene toda la razón nuestro editor Camilo Espinosa, que me hace la aclaración. No, pues Matilde Burgos, que fue mucho tiempo reportera en el Vaticano, estuvo cubriendo cada lugar que fue el Papa, y de hecho creo que le hace un regalo, me acuerdo. Es distinto, claro. Le hace un regalo. Pone un regalo. No, pero también hizo preguntas, pero la pregunta en particular sí fue de Radio Bio Bio. Bueno, No, espérate. Le dice, en esa ronda periodística, le dice: ¿por qué cree para usted que el testimonio de las víctimas no es la evidencia que pide? Todo esto después de la pregunta de Nicole.
Le dice, ¿por qué cree usted que el testimonio de las víctimas no es la evidencia que pide? ¿Por qué no les cree? Ahí le consultó. Y después, bueno, ocurrió lo que estábamos contando. Y ella le quería regalar a Matilde Burgos una réplica Scala 1946, un Ford 1946, de la camioneta verde del padre Hurtado. Eso fue el... Claro. Bueno, el Papa, luego de que supo... Estamos correctos. Luego que supo el caso de Juan Barro, envió un obispo, Charles Chicluna, quien llegó a Chile ese mismo año, 2018, y elaboró un informe sobre abusos sexuales en Chile, el que incluso fue solicitado por la Fiscalía chilena, pero fue declarado secreto por la Iglesia Católica. Y bueno, en junio de 2018 Juan Barro renunció como obispo de Osorno, lo que fue aceptado como el Papa Francisco. ¿Qué viene ahora? Hay que elegir un nuevo Papa. Hay un cónclave. Tiene que salir humo blanco. Entretenido. Se demoraron 3 días la última vez. Que fue muy poco tiempo, porque a lo largo de la historia universal han pasado meses, han pasado años. ¿Quiénes son los cardenales favoritos para suceder al Papa Francisco? ¿Cómo funciona esto? Hay 138 cardenales con derecho a voto. Si los 138 cardenales electores finalmente deben reunirse en la Capilla Sixtina para encontrar al sucesor de Francisco, el elegido podría venir de mucho más cerca de una ciudad ubicada a poco menos de 400 kilómetros de Roma. Eso al menos si se cumple el deseo del propio pontífice. ¿Y cuál es el deseo del pontífice fallecido, Francisco? ¿Cuál es? Nunca ocultó su preferencia por el cardenal Matteo Zuppi, actual arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, como su sucesor. Mira. Así que están ya sonando nombres. El arzobispo de Bolonia está absolutamente comprometido con la visión del pontificado de Francisco. Escribió Edward Pentin, vaticanista del National Catholic Register, en su libro The Next Pope, sobre las claves del futuro cónclave. Ese es uno de los nombres que está dando vuelta. Sí, es uno de los favoritos. Claro, también suena, además de Zuppi, suena uno llamado Pietro Parolin. Quería un italiano. Pietro Parolin. Parolin, quien en enero cumplió 70 años y también es italiano, es visto como un hombre moderado que es difícil encasillar entre los bandos que atraviesa el colegio cardenalicio. Si bien fue secretario de Estado durante virtualmente todo el pontificado de Bergoglio, su poder fue relativo. Y otros cardenales en la mira es el actual arzobispo de Kinshasa, el congoleño Fridolin Ambongo. Podría venir qué interesante un africano. Un papa de África. Un papa negro. Quien lideró el rechazo de los obispos africanos al documento Fiducias Súplicas, que abrió la puerta a la bendición de parejas homosexuales. Oye, ¿te cuento cómo el proceso paso a paso? Dale. Mira, pero antes quiero decirle a las casi 700 personas que nos están viendo que hay en este instante, vamos a hacer repaso de presente, quienes están presentes en el chat. Está Diego Celis, que dice, yo trabajo en la Católica, ojalá me dé el día libre, así fue cuando murió Juan Pablo II. Alejandro dice, ¿es inevitable seguir la pauta del mundo? ¡Sí! ¡Es inevitable! El mundo está en este momento en esa. Y Richard Montesino investigó, separó a sacerdote y pidió disculpas. Eso lo hace diferente a otro. Danilo Jaradía también dice, con Juan Pablo II había un sistema de ir moviendo los abusadores y que esto no se supiera. Acá dice Andrea Darco, da vuelta, es todo lo que hay, Gato Croqueto y todo el público. Un papa chileno, hermano. ¿Te imaginas un papa chileno? No. No. No hay mano, como dicen. Mira, supone que lo primero que pasa es que se sabe que hay un gobierno ordinario de la iglesia, recae en el colegio cardenalicio, pero con poderes limitados. Aparece un personaje muy bueno. Espero que le des Kika Sosa, dale like, presente, Juan Plaza está dando vuelta. Todos los que pongan presente y dan like están bien. En esta mañana, esto es como la universidad cuando uno va y pide la lista. Oye, sí, que den like en recuerdo y homenaje al Papa Francisco. ¿Por qué te reís? Usando la muerte. No, eso está muy mal. Usando el homenaje en vida, perdón, en muerte. Oye, acá te digo, ya, paso a paso, aparece un personaje que se llama el Cardenal Camarlengo. Me encanta. Me encanta el nombre. Y Bombardiro Cocodrilo. ¡No! ¡La policía no! Papa tralalero, tralala.
Tralalero, tralala, tercero. Va a aparecer, ¿cómo se llama? Capuchina. ¿Cómo se llama la capuchina? Valerina Capuchina. Oye, y una papa mujer todavía no se puede, ¿verdad? No, todavía no. La policía no. Presente, dice Fran. Tom Arturo Quesada Torre 1 presente. El conclave se volvió canon, que es la película. Luego se establece un periodo de luto oficial si el Papa ha fallecido. Los cardenales electores, aquellos menores de 80 años al inicio de la sede vacante, son convocados a Roma. Se realizan reuniones preparatorias del colegio cardenalicio, llamado congregaciones generales, donde debaten cuáles son las cualidades necesarias del próximo pontífice. Se toman medidas estrictas para asegurar el secreto absoluto del cónclave, la clausura de la Capilla Sixtina y la Casa Marta. O sea, si vas de vacaciones justo no puedes ir a dar vueltas por el Vaticano. No es libre. Solo puedes entrar a la plaza. La prohibición, se hace una prohibición de cualquier contacto con el exterior. Teléfono, internet, periódico y la revisión de los lugares en busca de dispositivos de escucha. Los cardenales electores participan en una misa solemne. Luego se trasladan en procesión solemne y luego empieza la orden de extra omnes, fuera todos, y permanecen los cardenales electores, un número limitado. Y cada uno de los cardenales electores recibe una papeleta rectangular con la inscripción Eligo in Summum Pontificem, que es el hijo como Summum Pontífice. Se ponen los nombres, se depositan en un cáliz colocado al altar y aparece la fumata, que es el momento clave, así que nada, estamos mirando que ha empezado, ¿eh? Esas son las imágenes. ¿No ha empezado? ¿O eso es inteligencia artificial? Hoy día hay que consultarlo. El anterior, este es de archivo, pero mira, ahí se juntan. Como para decir, mira, necesitamos un tipo que sea de esta onda, como tralalero, tralalá. Ya iban dando vueltas. Los Brainrot Italian Memes te rompieron la cabeza el fin de semana. Y dando vueltas. Oye, casi 800 personas. ¿Cómo subió con el like? Porque le empieza a aparecer a los otros. Así el algoritmo nos permite estar. Hola, en Chiloé, ver el cambio de papa es como ver el final del mundial. La misa diario hasta que se elige el nuevo. Ahí la gente enloquece con todo esto.